Buenos días, Elizabeth, ¿cómo está? Me alegro de verla. ¿Me escucha? No le Buenos escucho. días, profesora. Buenos días, Elizabeth. Vamos a dar inicio entonces al tema de este día, que es la donación revocable y el derecho de acrecer, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, defíname qué es donación revocable. Es aquella que el donante puede revocar a su A su arbitrio, arbitrio, es decir, a sí, su voluntad. Perfecto. a su voluntad. Bueno, mientras se conectan los otros, vamos a seguir preguntando, ¿verdad, Elizabeth? ¿Está preparada? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué diferencia existe entre la donación por causa de muerte y la donación entre vivos? La donación por causa de muerte es lo mismo que la donación revocable y la donación entre vivos es lo mismo que la donación irrevocable. Exacto. Entonces significa que una donación por causa de muerte se puede revocar y una donación entre vivos es irrevocable. Esa es la diferencia. Muy bien, Elizabeth. Vamos a hacer otra pregunta. ¿En qué casos son nulas las donaciones revocables? En que se hubiera otorgado como la solemnidades que la ley prescribe. No, el siguiente No. artículo, el 1169 era. ¿En qué caso las Ah, las personas que no pueden testar o donar entre vivos. Sí, exacto. Entonces son nulas las donaciones revocables de las personas que no Que pueden. no pueden recibir asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos una o de otra. Exacto. Si ellos no pueden, están inhabilitados, entonces son nulas estas donaciones, ¿verdad? Bien, vamos a la otra pregunta. ¿Qué significa donación revocable a título singular? Dice que son legados anticipados, pero explíqueme. Estamos en el artículo 1173. Sí. 1173. Las Perdón. donaciones revocables dice 1172 es Elizabeth, es el 72. 1172. Sí, dígame. Son legados anticipados y que se sujetan a las mismas reglas de los legados. Exacto. Se supone que son legados anticipados, es decir, ya están ellos en uso de ese legado, ¿verdad? De ese bien antes de que Del se haga goce del la bien asignación sería. testamentaria. Sí. Sí, perdón. Bien, entonces vamos a la siguiente. ¿Cuándo tiene efecto la donación revocable de todos los bienes o de una cuota? Ahí coménteme el artículo 1173. El La 1170. donación, sí, entonces Sí, sería la donación revocable de todos los bienes o de una cuota de ellos. Se remitirá como una se, institución, se mirará. se mirará como una institución de los herederos que solo tendrá efecto desde la muerte del donante. Exacto. Entonces va a surtir efecto Hasta la desde la muerte del muerte del donante. donante. Sí. Pero sin embargo dice que el donatario de todos estos bienes o de una cuota de ellos ejercerá sus derechos de usufructuario, ¿verdad? Sobre las especies que se le Sobre hubieran las especies. entregado. Exactamente. Bien. Ahora vamos a otra pregunta. ¿Cuándo caducan las donaciones revocables? Por la muerte por el mero hecho de morir el donatario o antes que el donante. Antes que el donante, es decir, el Sí, donatario es el que recibe la donación y él correcto. muere antes que el donante. Murió Esta es antes. una forma de caducar, ¿verdad? Entonces, ahora pasaríamos a ver el otro tema, porque eran dos temas. En este era el derecho, las donaciones revocables, ¿verdad? Y el derecho de acrecer. El derecho de Entonces, acrecer. miraremos el derecho de acrecer, ¿verdad?
Defíname entonces el derecho de acrecer. Son las, El 1178. Ese era el artículo 1178. corresponden en virtud de la voluntad presunta del difunto. Dice que el derecho de acrecer es el derecho que corresponde al difunto o a un legatario o heredero de aprovechar, es decir, el difunto tiene que decirlo expresamente quién va a gozar de ese derecho de acrecer, ¿verdad? Si él no lo deja por escrito, entonces nadie va a tener derecho de acrecer, ¿verdad? Tiene que estar, dice, por la voluntad del difunto a un legatario o heredero, es decir, él va a decir a quién le va a corresponder el derecho de acrecer, a qué legatario, a qué heredero, de aprovechar la parte de la otra, del otro heredero que no recogió. La parte de su colegatario. Exacto. O heredero. Del heredero o legatario que no la recogió. Que no la recogió. Pero la tiene que decir expresamente en su asignación testamentaria, ¿verdad? En su disposición testamentaria, el difunto, quién va a tener el derecho de acrecer. Bien. Ahora vamos a ver. ¿Qué ocurre si varios herederos son llamados conjuntamente a recibir un mismo bien en la totalidad de este? ¿Qué ocurre si todos son llamados a recibir ese mismo bien? ¿Habrá crecimiento en la gerencia? Exacto, exacto. Si todos son llamados, legado. Pero si él dijo, el fulano va a tener derecho a crecer, ¿verdad? Pero si todos son llamados al mismo bien, pues todos van a tener el derecho de crecer. El derecho de crecer. Exacto, ¿verdad? El legado. Entonces, es decir, los que no fueron mencionados van a gozar de ese beneficio. ¿Por qué? Porque todos fueron llamados conjuntamente al mismo bien, a recibir el mismo bien, ¿verdad? Sí. Bien. Este tema es corto, Elizabeth. Sí, es corto. Sí. Cuando el acrecimiento no tiene lugar. Cuando el acrecimiento no tiene lugar. Cuando el testador ha asignado parte de la herencia o el bien legado, el acrecimiento no tiene lugar. Es decir, cuando el causante, ¿verdad?, asignó partes en la herencia o en el bien legado. O en el bien legado. Entonces, sí, es decir, que él dio una asignación, puede haber sido partes en la herencia y partes en los legados, ¿verdad? Entonces, el acrecimiento no tiene lugar. ¿Por qué? Porque él está designando una parte de la herencia y también en los legados, ¿verdad? Entonces, pero él no está especificando quién va a recibir y quién no, porque la herencia, recuerden que la masa hereditaria, ¿verdad?, puede conformarse de varios bienes. Entonces, él puede decir, en la parte de la herencia que va a recibir el heredero universal y en la parte de los legados, porque recuerde que el legado recibe un bien determinado y el heredero universal recibe la totalidad de la herencia, ¿verdad? Entonces, él puede asignar en la parte de la herencia y en la parte de los legados. Entonces, no hay derecho a crecer. Siempre tiene que especificarlo en la disposición testamentaria quién va a gozar de ese derecho de acrecer. De derecho de crecer. ¿Verdad? Entonces, ahora comentemos el artículo 1182. 1182. La asignación de parte que solo tenga por objeto la ejecución del legado o la porción entre el legatario del bien legado común no impide el derecho de acrecer. Entonces viene a complementar lo anterior. Complementa. Lo complementa porque dice que si te están asignando partes que ¿verdad?, solo tenga por objeto la ejecución del legado o la partición entre los legatarios del bien legado en común no impide el derecho de acrecer, ¿verdad? Entonces, porque decíamos anteriormente que cuando te estaban asignados partes en la herencia o en el legado, el acrecimiento no tiene lugar, ¿verdad? Pero aquí lo complementa. ¿En qué caso tiene lugar? ¿Verdad? Que sería cuando la asignación de partes que solo
tenga por objeto la ejecución del legado. Estamos hablando de que tiene que haber una ejecución, ¿verdad? Para que se entregue ese legado, ese bien, ¿verdad? A título singular. Bien. Vamos a comentar, Elizabeth, el siguiente artículo. Comentemos el artículo 1183. Solo usted se ha conectado hasta ahorita y ya faltan pocos artículos para que terminemos. Sí, vamos a terminar. El legado se reputa hecho conjuntamente en todos los casos en que un solo y mismo objeto susceptible o no de ser dividido sin deteriorarse ha sido en el testamento a muchas personas, sea por disposiciones separadas del mismo acto o sea por actos diversos. Es decir, la idea es, Elizabeth, de que un bien fue dado a varias personas. A varias personas. A eso significa dar un bien conjuntamente a varios. O ya sea por disposiciones separadas. Exacto. Del mismo acto, sí. Pero, sí, del mismo acto, pero fue, es decir, lo importante es que el bien fue recibido conjuntamente, fue dado a varias personas, ¿verdad? Entonces todas ellas tienen el bien en conjunto, o sea, son copropietarios entre ellos, ¿verdad? Ahora, miremos el siguiente, comentemos el siguiente, 1180. El legado. Sí. 1184. El legado hecho conjuntamente debe ser reputado tal aun cuando el testador hubiere sustituido a uno o muchos de los legatarios conjuntos. Porque recuerde de que también en el siguiente tema nosotros vamos a ver de las sustituciones, ¿verdad? Que es cuando el causante puede nombrar algún sustituto, porque hay personas que no recogen la parte de la herencia que les tocó. Entonces, y puede ser de que nombre un sustituto. Entonces ya estamos hablando aquí de una sustitución. El legado hecha conjuntamente puede ser reputado tal, aun cuando el testador hubiera sustituido, ¿verdad? Porque puede ser de que tenés un hijo que se te fue y no volvió. Es mochilero, anda por el mundo, qué sé yo. Y entonces vos decís, y si este no viene, entonces vamos a nombrar al fulano de tal. Pero siempre el bien se ha recibido conjuntamente por todos ellos, ¿verdad? Entonces, ahora se nos está uniendo Alexander. Vamos a decirle a Alexander. Buenos días, Alexander. Buenos días. Aló, aló. Buenos días, Alexander, ¿me escucha? Buenos días, profesora. Gusto saludarle. Me disculpen la tardanza. Lo que pasa es que me moví de la universidad para la casa. Sí, no hay problema. Entonces vamos a trabajar con usted ahora. Ya trabajé todo un tema y casi parte del segundo con Elizabeth. Coménteme el artículo 1184. Analícelo, interprételo. Vamos. Permítame, profesora. Sí, yo le doy chance. Solo voy a abrir el código, oiga. Está bien. Déme menos de minutos. Sí, no hay problema. Solo lo abro y... Avancemos, profesora, si quiere. ¿Cómo dice? ¿Sí? Yo le ayudo a Alexander para que se ubique. En el 1184, el legado hecho conjuntamente debe ser reputado tal aún cuando el testador hubiere sustituido a uno o muchos de los legatarios conjuntos. Pero ese ya lo miramos, Elizabeth. Ya lo miramos, sí. Es el 1185. Es el 1185. Sí. Cuando el legado de usufructo hecho conjuntamente a dos individuos ha sido aceptado por ellos la porción de uno que después ha quedado vacante por su muerte, no acrece al vacante por su muerte, no acrece al otro, sino se consolida a la nula propiedad de los herederos, a menos que el testador expresa o implícitamente hubiere manifestado la intervención de hacer gozar al sobreviviente de la integridad del usufructo. Sí, entonces, Alexander, interpretemos ese artículo, vamos. Primero hasta el primer punto y después al segundo punto. Ajá, vamos. Estamos hablando del 1185 según lo que mencionaba, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, estaba viendo que esta parte que dice que si ha sido para dos individuos, ¿verdad? Ha sido aceptado por ellos. ¿Qué es lo que les están legando? Un usufructo. Un usufructo. Un derecho de usufructo les están legando, ¿verdad?
Entonces, ¿quiénes lo recibieron? Lo recibieron dos. Dos. ¿Verdad? Dos individuos. Ajá, ¿qué más? Continúe. Dice que la porción del uno, ¿verdad? Que después de este haya quedado vacante por su muerte. Se murió. No le da, uno de ellos. sí, Ajá, dice que no le da derecho de acrecer al otro. exacto. Ajá. ¿Ya? Ahora, Sino que se consolida, ¿verdad? A la nula propiedad de los herederos. ¿qué Quiere significa decir que eso? Que eso pasa, es lo que quería llegar. Pasa a los significa herederos. que esa porción pasa al resto de la masa hereditaria. No se le va a dar al otro usufructuario, sino que pasa al resto de la masa hereditaria, ¿verdad? Pero del difunto. Por Del eso, difunto. la masa Sí, hereditaria es del del difunto. difunto, es del Así es. difunto, ¿verdad? Entonces Correcto. dice, a menos que el testador, vamos, Alexander, Exprese o implícitamente hubiere manifestado la intención de hacer gozar el sobreviviente la integridad del usufructo. Es decir, que lo tuvo que a haber no ser que dicho expresamente el causante, ¿verdad? y el causante tuvo que haberlo puesto que una vez muerto, fallecido o cualquiera de los dos, le da la oportunidad de acrecer a alguno de ellos. Exacto. ¿Verdad? Pero Pero tenía que tiene que haberlo decir puesto. expresamente. Así es. ¿Ya? Exacto. No es por libre albedrío, sino que tiene que Exacto. haberlo dejado definido el testador. Exactamente. Vamos a ver los siguientes artículos. Vamos, el 86, Alexander. Bien. Claramente dice que si el testador haciendo un legado que según los artículos anteriores hubiese de ser reputado, hecho conjuntamente, hubiere prohibido todo acrecimiento. Ahí está claro que hay una condición, que se hubiese prohibido todo acrecimiento. O si haciendo un legado que no se ha hecho conjuntamente, hubiera establecido el derecho de acrecer entre los colegatarios. Su disposición debe prevalecer sobre disposiciones de este título, es decir, que tuvo que haber definido una de dos cosas, o el derecho no a crecer de ninguno de los dos, o el derecho de acrecer a cualquiera de los dos, una vez fallecido cualquiera de los dos colegatarios. Exacto, perfecto, está bien. Ahora vamos a ver el artículo 1187, ¿verdad? Siempre estamos en el derecho de acrecer. Analicemos el siguiente artículo. ¿El 1187? 1187. Cuando no tiene lugar el derecho de acrecer la porción, cuando tiene lugar el derecho de acrecer la porción vacante. Entonces, si a usted le dejaron su parte, usted y está la otra parte, usted tiene derecho a acrecer. Claro. Se divide entre todos, o sea, que se va a dividir por partes iguales para que haya un acrecimiento. Así es, en proporción, ¿verdad? En proporción de la parte de cada uno de ellos. Sí. Entonces, el acrecimiento, ¿qué pasa con el acrecimiento? Impone a los legatarios que quieran recibir su porción, ¿verdad? La porción caduca en la persona de uno de ellos la obligación de cumplir las cargas que le estaban impuestas. Es decir, si usted recibe la porción del legatario que ya está caduco, pero también usted va a recibir las cargas, que va a cumplir con las cargas que tenía esa porción, ¿verdad? Es como que usted recibe un bien y tiene una carga o un gravamen. Usted tiene que cumplir con la carga o el gravamen, ¿verdad? Así es, porque también viene acompañado con eso. Exacto, eso es como un premio. Si le den algo a uno con una carga o un gravamen, ya sabemos cuáles son las cargas y los gravámenes, ¿verdad? La carga puede ser una servidumbre, puede ser, qué sé yo, un usufructo, un anticresis. Y un gravamen sería, por ejemplo, Alexander. Está hipotecado por un préstamo. Una hipoteca, un embargo, exactamente. Sí, así es. Una promesa de venta. Bien. Así es. Entonces, esto sería todo en cuanto al tema, muchachos, de donación revocable y derecho de acrecer, ¿verdad? El próximo día vamos a ver las sustituciones. Vamos a ver otros dos temitas más. Lo que no estoy segura es si el examen va a ser el próximo fin de semana o todavía nos hace falta. Yo tengo entendido que era el 23. No me haga caso, profesora, pero sí, tengo entendido que todavía nos queda un encuentro más el próximo sábado, el próximo domingo, perdón. Yo sí lo tengo en el sílabo. En el sílabo dice que el examen segundo parcial es el 23 de enero y el próximo fin de semana es 16, ¿verdad? Entonces,
Yo ya monté ahorita en la plataforma la clase del próximo día. Solo me falta subir el audio, el video con audio, que le voy a poner audio de aquí a más tarde. Ya están subidas las tareas también para el próximo tema. Porque Ok, yo ando profesora. caminando rápido porque yo quiero preparar los exámenes y quiero preparar guías y todo, ¿verdad? Profesora, disculpe que le salte la palabra. Dígame. Solo que quiero pedirle un favorcito. Recuerde proporcionarnos el material que tiene de diapositiva por WhatsApp. Oh, sí, Recuerda sí, que habíamos sí, hablado de ese tema. me dijiste que te las enviara. No, Voy a no, hacerlo ahorita. pero No, bueno, tengo un porque chancecito. los puedo mandar entonces al WhatsApp, decías, ¿verdad? De preferencia, porque ahí lo guardamos en el Kevin, teléfono. permítame, puedo mandar, se puede al WhatsApp mandar las diapositivas que no tengan audio para que ellos los puedan estudiar. Dice que sí, mi hijo me va a ayudar, Alexander. Claro que sí. Después que terminemos la videoconferencia, está bueno que me haya acordado. Porque Perfecto, yo se le agradece. ando corriendo, que quiero hacer diapositivas, quiero hacer planes de clase y quiero ya ir elaborando los exámenes, porque yo los hago en borrador. Después los subo a la plataforma. Entonces, porque uno tiene que caminar adelante. Pero entonces serían las del segundo parcial, ¿verdad? Todas las Sí, del segundo profesora. parcial, que son las que van a estudiar. Está bien. La verdad De que es un todas tema maneras, muy rico. de todas maneras, Alexander, les voy a dar una guía. Oyeron, Por ustedes favor. tienen todos sus cuestionarios, ¿verdad? Pero Sí, Sí, los sí. tenemos siempre completos. damos la guía de examen, ¿verdad? Que también son otro montón de preguntas. Bien, entonces en eso quedaríamos, pues. De que a un ratito Bueno, yo les mando al WhatsApp, al grupo, para que les llegue a todos, ¿oyeron? Ok, Al grupo. por profesora. favor. Como no, Muchas Elisa, gracias, muchas como siempre, gracias muy por haberse amable. conectado. Gracias, No, Alexander. no. Gracias por su tiempo, Y, profesora. muchachos, estoy colgando en la plataforma la asistencia de cada videoconferencia. Así que cuiden su asistencia, ¿oyeron? Está Bueno, bien, muchas profesora. Muy gracias. agradecido. Se nos Como Ok, cuida no, mucho, un profesora. profesora. placer. Bendiciones. Como no. Gusto de Buen escucharla. día. Gracias, Buen día, Cuídese. gracias, compañero. Elisa. Bendiciones a Bye, usted cuídese. también. Bye. Bueno. Bueno.